maestro Martín Manzanares, que nos visita la Universidad Iberoamericana y nos presentará Los psicoanalistas del Río de la Plata, exiliados en México, un grupo militante. Le recuerdo que son 20 minutos de presentación. Sí, está bien, de fondo. Le haremos saber cuando quede. Hecho, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. En realidad, primero quisiera felicitar a los organizadores por este tipo de espacios. Me parece que es bueno sensibilizar no solo a la comunidad que está en la historia, sino dentro de la psicología y dentro de las disciplinas, sí, acerca de estos temas, así que es de festejarse, ¿no? La segunda, que es donde quisiera situar el trabajo que les vengo a presentar, es que justamente, y lo que comentaba hace rato, la psicología no es un campo que sea homogéneo, ¿no? Es siempre un campo en disputa y al menos en México, si hablamos de la psicología en México, ha albergado diferentes narrativas, técnicas y prácticas, ¿no? Y una de esas es el psicoanálisis. Desde la década de 1950, al menos si la podemos situar, la narrativa psicoanalítica está dentro de los planes y dentro de los planes de estudio de formación de psicólogos, ya sea en la maestría, en el doctorado o incluso en la especialización entre la psiquiatría, ¿no? Para no pasarme el tiempo, preparé un trabajo escrito, así que daré paso a la lectura, ¿no? Para finales de 1920, la comunidad psicoanalítica estaba organizada, poseía una técnica común y era enseñada bajo los criterios de entrenamiento y educación homologados por el propio Freud. El concierto internacional no parecía guardar la misma armonía. Sucesos álgidos comenzaron a transformar Europa. El ascenso de Hitler como canciller en Alemania en 1933, según indica George Macari, no pareció causar tanto revuelo en Austria, donde se coordinaba el movimiento psicoanalítico. Empero, la tranquilidad duró poco. Cuando la crisis social y económica de Europa Occidental empeoró, en Alemania se declaró, cito, que la nación estaba en peligro de un golpe comunista. De manera extraña se equiparó a los bolcheviques con los judíos y asusó al antisemitismo entre la población. Fin de la cita. Así, los psicoanalistas durante el ascenso del régimen nacionalsocialista fueron identificados con el judaísmo y con la izquierda, por ende perseguidos en Alemania. Los libros de Freud fueron quemados en 1933 junto a otros pensadores, entre ellos Einstein, Kafka y Marx. En este contexto hay que hacer notar que no todos los psicoanalistas asumieron una posición de izquierda. Algunos defendían, como el propio Freud, el carácter liberal del psicoanálisis. Otros más recuperaban aspectos raciales y hacían apologías del fascismo, en tanto el régimen nazi trató de asimilar los descubrimientos freudianos en la clínica y en la psicoterapia. Experiencias que confirman que el psicoanálisis también fue utilizado bajo los regímenes autoritarios. Esto da muestra de una politización del psicoanálisis bajo diferentes ángulos, en un contexto acorde a la emergencia y práctica de distintas ideologías. Cuando en 1938 cayó Viena ante el ataque nazi, los psicoanalistas, entre ellos el propio Freud, tuvieron que abandonar Viena. La condición trágica del exilio permitió la integración del saber en otras naciones, particularmente en Inglaterra, Polonia, Checoslovaquia, Suiza, Francia y Estados Unidos. Más tarde, durante el periodo de las dictaduras de seguridad nacional en América Latina, la historia de persecución y exilio de los analistas se dio bajo nuevas condiciones, aunque con algunos puntos en común con la diáspora germanoparlante. Las dictaduras de seguridad nacional, patrocinadas por las políticas norteamericanas de solidaridad continental, se instalaron claramente después de la Revolución cubana, ello en medio de la Guerra Fría. Promovieron la formación de gobiernos militares y dictatoriales en la región. Las nuevas administraciones ejercieron el terrorismo de Estado, detuvieron, violentaron, persiguieron, secuestraron, desaparecieron y asesinaron a sus connacionales, invocando a un pretendido interés público de seguridad y en aras del desarrollo socioeconómico, inaugurando así un periodo histórico en la región. Los psicoanalistas del Río de la Plata no escaparon de la represión ejercida desde el Estado. En tanto, Argentina y Uruguay se vieron mediados por la lógica dictatorial de seguridad nacional. Dentro del clima de represión en la parte sur del continente, México fungió un papel importante como destino para aquellos que buscaban huir de la tensión social y política que atentaba contra su vida y la de sus familias. Durante las décadas que van de 1950 a 1980, México recibió a miles de exiliados de toda América Latina. No obstante, la recepción de los diferentes exilios latinoamericanos de izquierda en México se desempeñó bajo una lógica de simpatía y apoyo para ciertos extranjeros, pero de represión y de censura para la izquierda mexicana. En este contexto, un gran número de exiliados argentinos arribó a nuestro país.
Los cálculos hechos por diferentes actores y organizaciones promedian entre los 8 y los 10.000 para el caso argentino, mientras que para los uruguayos la población ronda entre los 2.500 y los 3.000. Sin embargo, más allá de la cifra exacta, lo importante es resaltar dentro de esta comunidad que se instaló una significación humana, profesional y cultural que estuvo compuesta por músicos, gente de teatro, literatos, historiadores, politólogos, economistas, agrónomos, abogados, médicos, físicos y por los actores que aquí interesan, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. Luego de una pesquisa y confrontación de datos que surge de un artículo de Fanny Blanc de Serigido, donde señala a esta psicoanalista que son cerca de los 70 psicoanalistas los que llegaron a México en el contexto de dictaduras, se obtuvo una cifra similar. La mayor cantidad de ellos son de origen argentino, cerca del 85%, mientras que el 15% es de psicoanalistas uruguayos. De los psicoanalistas argentinos es perceptible que antes del exilio ejercían su profesión en dos provincias principalmente, Buenos Aires y Córdoba, mientras que el grupo de psicoanalistas uruguayos habitó en la ciudad de Montevideo. Estas cifras no están exentas de errores y no pretenden totalizar el número de psicoanalistas que llegaron a México. Entre los argentinos, los encuentros y cruces con el psicoanálisis se construye un amplio abanico de intersecciones y posibilidades. Se mezclan posiciones y trayectorias políticas, formaciones profesionales y personales, la adherencia a grupos de estudio, a localidades en las que residían, se intercalan con las transformaciones que se vieron inmersas en el campo de la salud mental en Argentina. Entre el grupo de psicoanalistas que se instalaron en México hay adscripciones teóricas al kleinismo, al freudomarxismo, a quienes reivindicaban la obra de Pichon Rivière, lacanianos, cuyas posturas o adherencias políticas también son distintas de aquellos que militaban en los partidos más radicales hasta aquellos que no tenían una participación explícita en la vida pública, pero que compartían una posición de izquierda. Los argentinos fueron un espejo de las diferentes identidades, adherencias y simpatías en el campo psicoanalítico, pero también de disputas y enemistades. Mientras que en Uruguay, al ser un grupo más compacto, es identificable dos tipos de psicoanalistas. El primero de ellos pertenece, y los que son miembros de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, y aquellos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Dentro del primer grupo se encontraban Walter Laborde, quien había comenzado su formación en la APU, Julio La Mónaca, Laura Char, Esperanza Pérez de Plá y Juan Carlos Plá. Este último, el que mayor prestigio había logrado en el país debido a que su actuación profesional y política había ocupado varios cargos desde su juventud, ligados a su actividad política como delegado de la Asociación de Estudiantes de Medicina, más tarde como presidente de la propia Sociedad de Estudiantes, durante su vida adulta activista en el gremio del Sindicato Médico del Uruguay y ligado a un universo amplio de grupos de izquierda que van del anarquismo al Frente Amplio. En esta exposición se pretenden dos objetivos. El primero, ampliar la concepción de una profesión que desde lejos puede ser apreciada como estereotipada, ligada a una profesión liberal y al diván. Y segundo, reconstruir la actividad política en espacios públicos de solidaridad y denuncia de un puñado de actores, por lo que se abordará puntualmente dos experiencias, la de los trabajadores de la salud mental y la de Laura Bonaparte, psicoanalista con una intensa actividad ligada a temas de la búsqueda de los desaparecidos y a la promoción de los derechos humanos. El primer apunte que hay que hacer es que la persecución durante las dictaduras del Cono Sur no fue localizada contra los psicoanalistas, sino que estos fueron perseguidos por su participación en temas de la vida pública. Esta idea es reforzada por varios psicoanalistas. Voy a citar el testimonio de Néstor Brownstein, quien apuntaba, cito: "Nuestras denuncias fueron utilizadas como armas contra nosotros y se publicaron los facsímiles de nuestras publicaciones como pruebas de nuestra conspiración contra los fundamentos de la profesión". Fin de la cita. Varios de los profesionales que llegaron, como Plá, La Mónaca, Languer, Silvia Berman, entre otros, tuvieron incidencia en la vida pública. Además, como señala el historiador Mariano Plotkin, no existió nada semejante a una resistencia psicoanalítica en la Argentina. La gran mayoría de los psicoanalistas siguió trabajando sin sobresaltos mayores de los que sufría toda la población dadas las circunstancias. Cuestión que queda por explorar en tanto el psicoanálisis en el Río de la Plata se siguió ejerciendo y mantuvo una presencia a través de las diferentes asociaciones y grupos que pulularon aún bajo las dictaduras de seguridad nacional en estos países. Dicho esto, el exilio en México no fue sencillo. Lo que acontecía en Argentina y Uruguay llegaba a los rioplatenses a través de los periódicos y las charlas cotidianas. Marie Languer e Ignacio Maldonado, dos de los psicoanalistas argentinos más reconocidos en el gremio y también fuera de él, daban cuenta de lo difícil que era establecerse en este país y continuar sus vidas. Cito: "Se lee, mataron a este compañero, a aquel otro. Se comenta espantado. ¿Supiste lo que sucedió con Haroldo Conti? Dicen que enloqueció por la tortura.
¿Conoces a este chiquito que juega con mis hijos? Su madre se enteró ayer que habían matado a su esposo. Estamos en un grupo de estudios de la obra de Freud. Llamaron por teléfono a una de las presentes. Ella escucha y empieza a gritar. No, no puede ser. Mataron a mi hermano. Estos acontecimientos iban de la mano con los sentimientos contradictorios por haber abandonado el Río de la Plata y por haberse separado de los compañeros o conocidos que se quedaron en los países de origen, cuyo destino era incierto por el contexto de la brutal represión. Al notar las situaciones emocionales de sus connacionales, algunos psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas se aglutinaron en el Comité de Solidaridad del Pueblo Argentino, COSPA, tutelada por el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puigros, en el local de la calle Roma 1, en la Ciudad de México, donde prestaron servicios de asistencia para los que habían sido objeto de la represión, en conjunto con algunos miembros del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Los profesionistas que ahí se reunieron dependieron de la Secretaría de Salud y Asistencia Social y de Cultura e Investigación del COSPA. Ahí se compartieron tareas con los médicos generales, mismos que se ocupaban de todo tipo de servicios, los cuales incluían partos y atención de enfermedades comunes. Las circunstancias y el arribo de las noticias de asesinatos, torturas, desapariciones, desataron la crisis que conllevó a establecer una comisión aparte de los servicios de salud general. Así se dieron los primeros pasos en la consulta y atención para los exiliados del Río de la Plata y después se extendió para los latinoamericanos. Se aglutinaron bajo la Organización de los Trabajadores de la Salud Mental, nombre que recuperaba una experiencia de militancia y psicoanálisis en Argentina. Los trabajadores de la salud mental participaron en una serie de actividades vinculadas a expandir y consolidar abordajes y teorizaciones de la psique. En paralelo denunciaron lo acontecido en sus respectivos países, lo cual incluyó dar cuenta del cierre de las experiencias terapéuticas piloto, surgidas antes del golpe de Estado y que disputaron el tratamiento del poder manicomial. Asimismo, denunciaron la vuelta a las viejas prácticas psiquiátricas impuestas desde la Junta Militar y la persecución de la que fueron objeto los trabajadores ligados a la salud mental con orientación progresista. Otras labores en las que se vieron inmersos los trabajadores de la salud mental fueron encuentros y congresos dedicados a la salud al interior de México, donde hicieron patentes sus preocupaciones, pero donde también dieron cuenta de sus actividades y ofrecieron respuestas o alternativas desde sus profesiones, haciendo notar que el compromiso político era el eje alrededor del cual se aglutinaba su terapéutica. También participaron en el extranjero con el mismo espíritu. Así acudieron a distintos países de Latinoamérica. Está el caso de Venezuela, donde se hizo el Congreso de Exiliados, también a Estados Unidos y a Francia. Estas actividades confirmaron su participación activa a nivel internacional y nacional, que fue más allá de los consultorios y divanes. Para el año de 1981 lanzaron la publicación Gaceta de los Trabajadores Argentinos de la Salud Mental. Al frente del comité de redacción quedaron Enrique Ginsberg y Silvia Berman. La Gaceta fue el resultado de más de 6 años de residencia y trabajo en México, donde los psicoanalistas se habían insertado en las distintas organizaciones e integraron comisiones de la salud mental, dando atención terapéutica a sus connacionales y a los exiliados latinoamericanos. Lo que se buscaba a partir de esta publicación era visibilizar su trabajo y transmitir lo que se realizaba, así como invitar a los colegas del extranjero a participar a través de interrogar a la profesión, proponer alternativas y propiciar diálogos políticos y profesionales. Desde el número 2 se decidió cambiar el nombre de la revista por el de Trabajadores de la Salud Mental Latinoamericana. El giro no fue superficial, tuvo un carácter más incluyente desde el comité editorial hasta la publicación de artículos donde también se destacaron las experiencias de equipos de salud mental en El Salvador, Uruguay y Chile. Como se ha señalado anteriormente, varios exiliados latinoamericanos convivieron en México durante los años 70. Entre los refugiados latinoamericanos se encontraban militantes nicaragüenses del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes habían llegado al Distrito Federal en otoño de 1978, luego de la caída de la ciudad de Estelí en un enfrentamiento contra los somocistas. Se encontraron con la comunidad argentina exiliada agrupadas en el COSPA y estos prestaron sus instalaciones para los combatientes. Así, los trabajadores de la salud mental entraron en contacto con los sandinistas. De este encuentro dan constancia Ignacio Maldonado y Marie Langer. Cito, es un testimonio de ambos. Para ellos, los sandinistas, encontrarse con psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos podría significar ser considerados locos. El compañero explicó frente a caras bastante perplejas la causa de la reunión. Después nos presentamos. Silvia Berman empezó. Explica que éramos militantes antes que ser profesionistas, que ella tenía a una de sus hijas desaparecida y a su único hermano preso. Sin embargo, cuando les pedimos que nos contaran ahora ellos acerca de su vida y sus dificultades actuales, se produjo el silencio más incómodo.
Después un compañero de aspecto muy agradable, algo mayor que los demás y de modales seguros, empezó a hablar. Nos dimos cuenta recién al rato que a través de sus preguntas quiso averiguar realmente si podíamos servir para resolver sus problemas. Primero preguntó: sé que entre los chilenos exiliados hubo muchos casos de suicidio. ¿Por qué será? Nosotros, un poco descolocados, respondimos como pudimos. Y después, ya enfocado directamente en la problemática candente, ¿por qué muchos de nosotros acá en México empezamos a darle al licor? Nos sentimos acorralados por estas preguntas directas hasta que uno de nosotros dijo que no íbamos a juzgar a nadie, ni a pronunciar sermones, y que ellos, a pesar de ser militantes muy conscientes, tenían muchas causas para sentirse mal, y justo por eso nos acercamos a discutir con ellos su problemática, pero no así masivamente, sino en pequeños grupos. Fin del testimonio. A través de este encuentro comenzó el trabajo con los nicaragüenses. Poco antes del triunfo de la Revolución Sandinista, los refugiados en México conformaron un contingente internacionalista que se dirigió a la ciudad de Diriamba. Silvia Berman había sido invitada como responsable política. El grupo fue testigo de la caída de Somoza y del establecimiento del gobierno revolucionario. Las condiciones que tomaron al país para los sandinistas no eran las más óptimas. Imperaba el analfabetismo, la pobreza, la desigualdad social, el desempleo y la falta de hospitales. Además, miles de adultos y niños padecían las secuelas traumáticas de haber vivido bajo el terror y la represión de la temible Guardia Nacional de Somoza. Muchos estaban francamente deprimidos, cito un testimonio, estaban francamente deprimidos por las múltiples pérdidas de seres queridos ocurridas durante la lucha revolucionaria. Las neurosis traumáticas y la psicosis eran comunes, con síntomas de apatía, repliegue emocional, ansiedad, debilitamiento intelectual, paranoia y baja autoestima, señala Nancy Caro Hollander, quien fue cercana al grupo y atestiguó la participación del equipo internacional. Con Silvia Berman en Nicaragua se fortaleció el trabajo entre los exiliados y los nicaragüenses. La expresidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras recibió la invitación para trabajar junto al gobierno revolucionario. Sin embargo, por las dificultades de cambiar de residencia y transportarse, Berman le pidió a Marie Langer conformar un equipo de trabajo que viajara periódicamente. Así se creó el Equipo Internacional de Salud Mental México-Nicaragua, integrado por psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos, entre los que se encontraba la propia Langer, Ignacio Maldonado, Beatriz Aguad, Leticia Cufré, Alicia Stolkiner, Nora Elichiri, Cristina Botinelli, Estela Troya, el chileno Javier Licencio y los mexicanos Jorge Margolis y Mario Campuzano. El objetivo primario fue fortalecer el área de salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. La tarea pronto se extendió, pues fueron solicitados por el propio Ministerio de Salud en Managua. Por último, cabe resaltar que el equipo internacional de los TCM no solo participó en Nicaragua, también participaron en Cuba, donde pudieron incidir y trabajar de la mano con los exiliados rioplatenses, que ahí se encontraban, particularmente con Juan Carlos Volnovich. El otro ejemplo de denuncia y de constancia política entre la comunidad de psicoanalistas que arribaron a México fue el de Laura Bonaparte, psicoanalista egresada de la Universidad de Buenos Aires, proveniente de una familia politizada. Desde su formación profesional se inmiscuyó en el Hospital Lanús, recinto que se caracterizó por atender a las clases más bajas y por incluir al psicoanálisis como una herramienta terapéutica. Ahí laboró por más de 10 años, participó en actividades de promoción de la salud pública y mental en las zonas más desfavorecidas de la urbe argentina, y donde señalan algunos testimonios, dio muestra de sus incursiones como feminista. Durante la década de 1970, Laura Bonaparte fue víctima de la violencia dirigida desde el Estado. Tras 3 de sus 4 hijos, junto a sus respectivas parejas, fueron asesinadas por su militancia política. La tragedia no paró ahí, pues su esposo Santiago Brunstein también fue privado de la vida. La represión de la que fue objeto su familia llevó a Laura a trabajar de cerca con personas que, como ella, sufrieron agravios. Así fue miembro de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sin embargo, por su intensa participación en el esclarecimiento de los desaparecidos y de la presentación de estos al interior de su país, fue objeto de un atentado. Por recomendaciones de su familia y las compañeras de lucha, se exilió en México. Instalada en este país, compartió tareas con el grupo de los trabajadores de la salud mental y su compromiso se extendió por diversos frentes. Se relacionó con los demás comités de solidaridad argentinos, entre ellos el COSAFAM. Denunció desde cuanta plataforma le fue posible las atrocidades cometidas por las dictaduras y desde esos mismos lugares exigió justicia. Impulsó una fuerte campaña a favor de los derechos humanos a nivel internacional para que la desaparición fuese considerada delito de lesa humanidad. A fin de que los delitos no prescribieran,
Su actividad su participación la llevó a establecer vínculos con los organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, donde prestó servicio como observadora en los campos de refugiados de Guatemala y El Salvador, viajó al Líbano para denunciar las masacres cometidas por el ejército de Israel y en sus andanzas internacionales visitó Bosnia y se solidarizó con las mujeres musulmanas víctimas de la limpieza étnica. Al interior de México trabajó de la mano con Rosario Ibarra de Piedra, quien fue víctima de la represión dirigida desde el Estado mexicano y activista importante en la lucha para el esclarecimiento de los desaparecidos políticos en México. Ambas participaron en agendas de lucha en común, lo que llevó a afirmar a Laura que el dolor de las madres mexicanas es igual al nuestro. Además, la psicoanalista argentina fue partícipe de grupos feministas. Su labor en este tema quedó plasmada en la revista FEM y en las participaciones en diversos congresos. De tal forma, su labor no solo fue por los desaparecidos, sino que incorporó muchos temas a su lucha: igualdad de género, derecho al aborto e incluso dio respaldo al movimiento LGBTI. Laura Bonaparte fue militante hasta su vejez. Su actividad se vio cesada por el Alzheimer, sin embargo, hoy es recordada por muchas organizaciones de derechos humanos mexicanas y rioplatenses. Si bien no se caracterizó el total de la población de los psicoanalistas arribados de Argentina y Uruguay, población que fue reducida pero heterogénea y de gran riqueza, pues incidió de forma importante en consultorios, hospitales, instituciones gubernamentales y en universidades. A través de estas líneas se ha querido dar cuenta de una población del exilio del que la historiografía poco se ha ocupado. Se considera que los casos descritos ejemplifican la incidencia política y la denuncia de los psicoanalistas exiliados en México durante la dictadura, tareas más allá de los divanes. Esta tarea va en sintonía con lo que él y Zaretsky ha denominado el freudismo político, proyecto que se compone, por un lado, el de orientar al psicoanálisis para informarse de las fuentes irracionales de la dominación y así surgir perspectivas críticas como la del feminismo o la nueva izquierda, y por otro, rechazar el desdén, como él lo denomina, el desdén elegante de la política que se ofrece desde la consulta privada. Si hubiese que dar un criterio del por qué se da cuenta de estas experiencias y no de otras, habría que señalar que se escogieron por su significado, por su alcance internacional y por la documentación existente en torno a estos actores. Además, siguiendo a Todorov, son trayectorias que no apelan a victimizar a quienes fueron objeto del exilio, sino que recuerdan las múltiples participaciones y la solidaridad con otras batallas. Es todo. Gracias, Martín. ¿Alguna pregunta? Bueno, felicitaciones por el trabajo. Si bien entiendo que tu objetivo era uno específico, quisiera preguntarte, porque veo que has estudiado o venís trabajando sobre este tema, ¿cuál fue el impacto en la conformación de redes, de circuitos psicoanalíticos en México por parte de este grupo o de algunos de ellos? Hay algunas historias narradas, pero bueno, quería saber tu opinión. Sí, yo creo que el hecho de que estuviese centralizado durante la década que va de 1950 a 1970 las asociaciones psicoanalíticas en alrededor del mundo, particularmente bajo la internacional, esto permitió la socialización y el conocimiento entre mexicanos y argentinos. Aparte, tenemos ubicadas las redes en tanto muchos de los psicoanalistas que decidieron formarse como psicoanalistas van a Argentina, Francia y Estados Unidos particularmente. Entonces, esto favoreció las redes del exilio, sin duda, ¿no? Por ejemplo, Marie Langer había sido profesora de algunos de los que fueron fundadores de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Esto, aparte de conocerse a través de los congresos, está el Congreso Panamericano, está el Congreso Americano, e incluso intercambiaron. Algunos de ellos ya habían venido a México, ¿no? Entonces, eso benefició en muchos sentidos. La otra es que, esta sería por un lado el exilio, la red previa al exilio. Durante el exilio se conformaron y fortalecieron muchas de las redes, ¿no? No solo a partir de psicoanalistas, sino yo diría a partir de la composición latinoamericana del exilio. Circularon no solo por los divanes y por la terapéutica, aquellos que fueron víctimas, por ejemplo, no sé, hablan por ejemplo en la socialización, incluso para llevar a sus hijos a la escuela, o tú puedes ver esta socialización y estas redes a través de esto. No sé si conteste por ahí. Agradecemos a Martín Manzanares por su participación y le hacemos entrega del reconocimiento.